¿La iglesia decidió qué libros iban a formar parte del Nuevo Testamento? Porque si eso fuera cierto, entonces la autoridad de la Biblia no vendría de Dios, sino de una votación humana. Y si unos hombres pudieron decidir el canon, ¿qué impediría que otros lo cambien después? Entonces la pregunta real no es solo cómo se formó el Nuevo Testamento, sino de dónde proviene la autoridad. Para responder eso no podemos empezar en concilios tardíos ni en tradiciones medievales. Tenemos que ir al origen, al momento en que Jesús promete a sus apóstoles una autoridad única y a una iglesia que aún actúa convencida de que su promesa es real. ¿Dónde empieza el canon del Nuevo Testamento? El desarrollo del canon del Nuevo Testamento comienza con los escritos de los apóstoles. La escritura siempre surge en conexión con los grandes actos redentores de Dios. En el Antiguo Testamento, esos actos incluyen la creación del mundo, el llamado de Abraham y el peregrinaje por el desierto y más. Cada acontecimiento es interpretado mediante palabras de Dios. El Antiguo Testamento cierra anunciando la expectativa del Mesías. Por eso no hubo escritura adicional hasta que ese próximo gran evento llegara a nosotros. Cuando Jesús vino, vivió, murió y resucitó, comenzó la nueva etapa de la redención. Por eso el Nuevo Testamento consiste en los escritos de los apóstoles, quienes recibieron autoridad de Dios, directamente de Dios, para recordar con precisión las palabras de Jesús para las generaciones siguientes. Jesús prometió esta capacidad cuando les dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo os he dicho. Más adelante también añadió: cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad y les anunciará las cosas que han de venir. Aquí Jesús lo que está afirmando es que el Espíritu Santo capacitaría a los apóstoles para enseñar, recordar, interpretar y revelar la verdad con una autoridad que no iba a ser de ellos, sino una autoridad que solo provenía de Dios, del Espíritu Santo específicamente. Entonces podemos decir que el canon del Nuevo Testamento empieza con los apóstoles. Pero ¿por qué ellos? ¿Qué tenían de especial? Bueno, para responder eso tenemos que entender qué es la autoridad apostólica. En la iglesia primitiva, el oficio del apóstol tenía un estatus igual al de los profetas del Antiguo Testamento: hablar y escribir palabras que venían directamente de Dios. Mentir a los apóstoles equivale a mentirle a Dios. Por ejemplo, Hechos 5:3. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aunque el acto externo parecía afectar a los apóstoles como líderes visibles, ellos no se apropian del agravio ni lo interpretan como una ofensa contra su persona o contra su autoridad. Ellos nunca hacen esto. Más bien, la falta se atribuía directamente a Dios, mostrando que los apóstoles se entendían a sí mismos únicamente como instrumentos de la obra de Dios, no como su origen ni como participantes. Y este texto nos revela un principio fundamental. En la iglesia apostólica, ni la obra, ni el reconocimiento, ni siquiera la transgresión se adjudica a los hombres cuando Dios es el agente principal. Toda autoría, autoridad y responsabilidad última descansa en Dios mismo, no en quienes Él utiliza como medios. Esto hace claro que las palabras de los apóstoles no eran meras opiniones humanas, eran palabras de Dios expresadas mediante autores humanos, pero el orden siempre se mantiene, el autor es Dios. Pero no solo eso, en 2 Timoteo 3:18 encontramos la afirmación más grande que confirma la naturaleza de los escritos apostólicos y del Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El usar este término no permite una conexión con alguna autoridad terrenal ni admite comparación alguna con fuentes humanas de enseñanza. La inspiración no es una elevación del discurso humano, todo lo contrario, saca por completo cualquier idea de autoría humana, concede todo el reconocimiento a Dios, así como con Ananías y Zafira. De hecho, creo que ahora se entiende mucho mejor el pasaje que leímos a Ananías y Zafira. Precisamente por ser teofnustos, esta cualidad se atribuye exclusivamente a la Escritura.
no a personas, ni siquiera al cargo o autoridad apostólico, no. La autoridad del texto no deriva ni de la iglesia ni de los apóstoles como individuos, sino de su procedencia, que es Dios mismo. En ese sentido, la Escritura posee una autoridad única, no delegada ni compartida. Por ello, la Escritura es suficiente para enseñar, corregir y formar al hombre de Dios, capacitándolo plenamente para toda buena obra sin requerir una autoridad paralela que complete o perfeccione su mensaje, porque es Dios mismo y solo Dios aquel que puede hacer a alguien perfecto. Alguien imperfecto no puede hacer a otra persona perfecta. Esta fue precisamente la comprensión apostólica. La palabra escrita es reconocida como palabra de Dios en la forma más literal que se pueda decir, y por eso ocupa un lugar singular, irrepetible e incomparable dentro de la fe cristiana e incluso dentro de toda la creación. Pero una pregunta muy importante: ¿esto lo creía la iglesia desde el principio o será que me lo estoy inventando ahorita y fue una construcción tardía por ahí del siglo XVI? Por todo lo anterior, no sorprende que algunos escritos del Nuevo Testamento fueran considerados desde temprano como escritura junto con el Antiguo Testamento. En 2 de Pedro 3:16, Pedro reconoce que las cartas de Pablo contienen enseñanzas difíciles, pero que son escritura inspirada. Esta es la primera vez que un autor del Nuevo Testamento coloca los escritos de otro apóstol en el mismo nivel de autoridad que las escrituras del Antiguo Testamento. El término que Pedro usa es grafé, y este es el mismo término técnico para referirse a la escritura inspirada, es decir, estaba reconociendo las palabras del apóstol como si fueran palabras dichas por el mismo Dios, y así también para ser preservadas por las generaciones con total autoridad debido a su naturaleza que pertenece al mismo Dios creador de los cielos y la tierra. Y también Pablo hace lo mismo con los escritos de Pedro. Que ambos apóstoles citen sus obras como palabra inspirada muestra que muy temprano en la historia de la iglesia los escritos del Nuevo Testamento comenzaron a ser reconocidos como parte del canon. Entonces, el siguiente paso sería ver cuáles fueron los primeros libros seleccionados. Dado que la autoridad para escribir algo a nivel de la escritura provenía del oficio apostólico, la iglesia primitiva aceptó como parte del canon aquellos escritos auténticos de los apóstoles y de su círculo cercano. Esto deja 5 libros escritos por colaboradores cercanos, que son Marcos, Lucas, Hechos, Hebreos y Judas. Marcos fue aceptado debido a su íntima relación con Pedro. Lucas y Hechos por su asociación con Pablo, Judas por su conexión con Santiago y por ser el hermano del Señor. Así, la aceptación de Hebreos como canónico fue impulsada inicialmente por quienes creían que su autor era Pablo, pero con el tiempo se entendió que su autoridad no dependía de identificar a un autor humano, sino de reconocer la majestuosidad del contenido cristológico. Los apóstoles también guiaron a las iglesias en qué escritos debían preservarse y transmitirse como escrituras mismas. Sabemos que hubo cartas que no se preservaron porque no fueron designadas como escritura para la Iglesia Universal, como la carta previa de Pablo a los Corintios o la carta a los Laodicenses. Aunque esas cartas eran autoritativas, no formaron parte del canon porque no fueron preservadas bajo dirección apostólica para ese propósito. Pero en otros casos, especialmente en regiones sin apóstoles presentes, la Iglesia simplemente debía escuchar si en esos escritos se oía la voz de Dios. En tales casos, esos libros fueron autoatestiguadores, es decir, sus palabras mismas daban testimonio de su origen divino conforme a los cristianos los leían. Esto puede haber sido el caso de Hebreos. No debería sorprendernos que la iglesia primitiva reconocía textos no redactados directamente por los apóstoles como inspirados. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Por lo tanto, no es improbable que la iglesia haya usado múltiples factores para discernir qué libros pertenecían al canon y cuáles no. Por ejemplo, el respaldo apostólico, la coherencia doctrinal con el resto de la escritura, la percepción espiritual general del pueblo cristiano y el testimonio persistente del Espíritu Santo confirmando el origen divino del escrito. Nuevamente, la participación terrenal de la iglesia recae en reconocer aquello que siempre ha sido de Dios y que nunca dejará de ser de Dios, no en dar autoridad de Dios a algo. Solo Dios puede hacer esto y no el hombre.
El proceso histórico también contribuyó al reconocimiento del canon. Los escritos fueron copiados a mano, distribuidos entre las iglesias, evaluados, preservados y discernidos. Este proceso fue lento según los estándares modernos, pero muy consistente. Finalmente, la iglesia antigua alcanzó un acuerdo firme en el año 367 después de Cristo, la famosa Carta Pascual 39 de Atanasio. Esta incluyó la lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento. 30 años después, en el 397 después de Cristo, el Concilio de Cartago confirmó la misma lista, representando a las iglesias occidentales. Estas listas son las más tempranas que coinciden por completo con nuestro canon actual. Todo esto suena excelente, yo lo sé, pero siempre habrá esa pregunta que anda en nuestra cabeza revoloteando, así que tenemos que darle respuesta. ¿Debemos esperar que se añadan nuevos libros? Hebreos abre su mensaje mostrando una respuesta muy clara a esta duda. Dice: Dios, que muchas veces y de diversas maneras habló por los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. La expresión días finales indica que la revelación en Cristo es la culminación del hablar de Dios. Es su palabra definitiva, suprema y final. Hebreos recalca que la revelación que Dios entrega por medio del Hijo excede con mucho toda la revelación anterior. Por eso no se debe esperar una nueva revelación de igual autoridad después de Cristo. Su obra y su palabra completan la revelación de Dios. Los escritos del Nuevo Testamento contienen precisamente esa interpretación final y autoritativa de la obra de Cristo. Los apóstoles y sus colaboradores más cercanos registraron con autoridad misma de Dios las palabras, obras y significado de Cristo para toda la historia de la redención. Una vez concluidos estos escritos, nada más podría añadirse con la misma autoridad. Por eso estos escritos constituyen el registro completo de lo que Dios quiso dejar por escrito sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como su significado para los creyentes. Esto debe hacer entender a toda la iglesia que no debe esperar nuevas escrituras más allá de las ya recibidas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que tenemos los libros correctos en el canon actual? Bueno, la confianza última no descansa en la habilidad humana, sino en la fidelidad de Dios. La Escritura afirma que las palabras de Dios son nuestra vida y nuestro alimento espiritual. Dios ama a su pueblo y no permitiría que la iglesia se quedara privada por siglos de textos indispensables para vivir una verdadera vida cristiana. Debemos considerar el papel del Espíritu Santo en persuadir a la iglesia. La preservación del canon no solo depende de la historia, sino también de la obra espiritual de Dios. El Espíritu Santo convence a los creyentes a leer la Biblia de que estas palabras que está leyendo son verdaderamente de Dios. Solamente Él puede hacer esta obra. Y esto ha sido el testimonio constante de cristianos a lo largo de siglos. Las Escrituras hablan al corazón con una autoridad, una claridad y un poder que ningún otro libro posee y que tampoco ningún hombre posee. Por eso Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, penetrando hasta lo más profundo del ser humano y juzgando los pensamientos del corazón. Así que si afirmamos que desde el Antiguo Testamento Dios ha querido comunicar y preservar su revelación por medio de la Escritura y que dicha revelación procede de su propia naturaleza, entonces la conservación del mensaje no puede depender de la obra humana. Nosotros no somos nadie para limitar o aumentarle algo a la naturaleza de Dios. Sostener que el ser humano participa de manera necesaria en la custodia de esa revelación al punto de garantizar su integridad, implicaría que Dios requiere de una causa externa para preservar aquello que Él mismo ha querido revelar. Esto, mi amado hermano, introduciría dependencia o necesidad al ser de Dios, lo cual contradice atributos fundamentales del cristianismo: su autosuficiencia, su inmutabilidad y su soberanía. En ese escenario, el ser humano no solo sería un receptor de la revelación, sino un cogarante de un contenido que pertenece al orden de Dios, elevando su acción a un nivel que roza la participación en la naturaleza o autoridad de Dios mismo. Tal conclusión no solo es incoherente en el pensamiento, sino teológicamente es muy problemático porque desplaza el fundamento último de la verdad revelada de Dios hacia una instancia humana. Por tanto,
Cualquier comprensión coherente de la revelación escrita debe afirmar que Dios es plenamente capaz de preservar su palabra sin depender del ser humano, aunque libremente utilice medios humanos sin quedar subordinado a ellos. Date cuenta lo peligroso que es entrar en ese terreno de querer decir o afirmar que yo como ser humano puedo guardar algo que es divino y solo yo puedo protegerlo y cuidarlo. Son cosas que se dicen por ahí, pero cuidado con eso. La actividad del Espíritu Santo combinada con la evidencia histórica explica cómo la Iglesia llegó a estar persuadida de que el canon presente es el correcto, porque en esos libros la Iglesia reconoce la voz de su pastor y la obra providencial de Dios guiando la historia de la redención. Al día de hoy no existen candidatos serios para añadir al canon ni objeciones fuertes para remover algún libro que ya está ahí. Algunos escritos tempranos que ciertos cristianos quisieron incluir muestran claramente por qué no pertenecen al canon. Todos los documentos que en algún momento fueron considerados como posibles candidatos al canon comparten problemas de contradicción con lo escrito por los apóstoles, contienen errores doctrinales o históricos o provienen de fechas tempranas sin relación con los apóstoles. Aún la Didache, tan antigua o interesante, no pretende ser escritura ni demostrar tener la autoridad divina que caracteriza a los libros canónicos. La evidencia histórica confirma que el canon actual es correcto. Y aquí surge entonces la pregunta hipotética: ¿qué ocurriría si hoy se descubriera una auténtica carta perdida de Pablo por ahí? En teoría, si se pudiera demostrar que es genuina, tendría la misma autoridad que Pablo mismo, pero históricamente esto es extremadamente improbable. Primero, porque si no fue preservada por los apóstoles y por la iglesia primitiva, eso indica que no fue uno de los escritos que los apóstoles querían preservar como escritura. Además, resulta históricamente inverosímil sostener que pueda presentar evidencia suficiente para convencer a la iglesia de que una carta ausente durante prácticamente 2000 años sea genuinamente apostólica. Aún más problemático sería afirmar que Dios permitió que su iglesia estuviera 19 siglos sin acceso a un escrito indispensable para la fe cristiana. Aceptar esa posibilidad implicaría sostener que Dios no pudo o no quiso preservar aquello que era esencial para su revelación, lo cual entra en tensión directa con la naturaleza misma de Dios y con la promesa de que Cristo iba a proveer plenamente a su iglesia de toda palabra. Si Cristo es el camino y la verdad definitiva, entonces nada que sea fundamental para la fe podría haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. De lo contrario, se llegaría a una conclusión inaceptable: que la revelación fue incompleta, que la escritura engañó por omisión o que Cristo no fue una revelación perfecta de Dios. Ninguna de estas opciones es compatible ni con la fe cristiana histórica ni con una teología coherente. El mismo principio se aplica a doctrinas novedosas sobre Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Sostener que la comprensión transmitida y enseñada por la Iglesia durante 19 siglos fue incorrecta, incompleta o esencialmente defectuosa y que por ello es necesario introducir una nueva forma de entender a Dios implica asumir que la revelación fue insuficiente o mal comunicada durante la mayor parte de la historia. Esto no tiene ningún sentido. Tal afirmación no solo cuestiona la continuidad doctrinal, sino que atribuye a Dios un fracaso en la comunicación y en la preservación de las verdades centrales de la fe, que es lo que nosotros necesitamos para acercarnos a Él. Si lo esencial acerca de Dios y de Cristo y de la obra del Espíritu Santo hubiese estado ausente o distorsionado por tanto tiempo, entonces la promesa de una revelación plena y suficiente quedaría vacía de contenido. Sería algo sin sentido. Por eso es que aceptar doctrinas tardías como correcciones necesarias llevaría de nuevo a una conclusión problemática: que Dios permitió que su pueblo adorara, enseñara y confesara una comprensión equivocada de su propia identidad durante generaciones. Esto no solo es históricamente implausible, sino teológicamente incompatible con la fidelidad y veracidad de Dios, del mismo ser de Dios.
Por tanto, cualquier doctrina que pretenda redefinir lo que la fe cristiana ha confesado de manera continua sobre Dios debe demostrar continuidad sustancial con la enseñanza apostólica, no presentarse como una corrección tardía a una supuesta ausencia de verdad. Entonces surge otra pregunta: ¿hay algún libro de nuestro canon actual que no debería estar? La respuesta es no. Confiamos en esto por la fidelidad de Dios, quien no permitiría que su pueblo recibiera como palabra suya algo que no es palabra suya. La investigación histórica también respalda que los 66 libros actuales son los correctos y el Espíritu Santo continúa confirmando a los creyentes que ellos oyen la voz de Dios y responden. La fidelidad de Dios a su pueblo nos permite confirmar con confianza que nada le falta ni le sobra a la Biblia. La Biblia es suficiente, su revelación escrita es suficiente, completa y permanecerá así hasta el regreso de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa con los libros deuterocanónicos? Si soy protestante, ¿me faltan libros? Bueno, esta es una gran pregunta, así que te dejo por aquí este video donde profundizaremos en el canon del Antiguo Testamento. Nos vemos por allá y bendiciones.